Arquitecto, usted ahora preside Creo y la gran pregunta es, ¿ya están definiendo nombres de precandidatos? Y le consulto porque el de Francesco Tabacchi, es gobernador del Guayas, ha comenzado a circular, además que lo hemos visto recorriendo el país. Me pregunto si es un precandidato o es la carta que se está jugando, Creo, en las próximas elecciones. No, muchas gracias, Jimmy, por la invitación. El movimiento creo está en una nueva etapa donde justamente estamos definiendo de cara a la convención que tendremos el próximo 17 de agosto cuáles serán los nombres de los mejores hombres, mujeres y jóvenes que tendremos para las diferentes listas donde participaremos, no solo para el Parlamento Andino y la Asamblea Nacional, sino incluso el propio binomio presidencial, porque como organización política hemos tomado la decisión firme de que tenemos la convicción de volver a presentarnos a unas elecciones con un proceso que nos permita justamente mezclar lo que es la experiencia que tuvimos durante el gobierno del presidente Guillermo Lasso con todo el proceso de aprendizaje que se tuvo dentro de ello, y justamente la definición de estos nombres va a ser fundamental para poder tener un binomio que nos pueda representar una propuesta clara y sólida justamente ante las necesidades que hoy tiene el país y ante la falta de respuestas que se tiene también incluso por parte del actual gobierno nacional. Por lo tanto, uno de los nombres que nosotros estamos barajando dentro de este proceso es el de Francesco Tabacchi, no solo porque ha venido representando lo que fue el trabajo que se hizo durante el gobierno, sino que además ha venido surgiendo justamente de nuestras propias filas la necesidad de que sea alguien que represente el proyecto político con claridad de hacia dónde queremos llevar el país, que hoy es la respuesta que están esperando los ecuatorianos. Ok, pero es decir, ustedes están contemplando también otras opciones, ¿tienen algún otro nombre? ¿Dos, tres nombres más? Sí, nosotros hemos venido trabajando no solo con la visión de las autoridades que estuvieron en nuestro gobierno como exministros o exasambleístas, por lo tanto nosotros en estas semanas estaremos tomando las definiciones de quiénes serán los que acompañen este binomio presidencial. Justamente hemos visto dentro de estos perfiles a diferentes personas, pero aquí un punto importante para nosotros, Jimmy, es que la propuesta sea clara de hacia dónde queremos llevar el país. Uno de los puntos que hemos visto durante los recorridos que hemos tenido durante todas las provincias es que los ecuatorianos hoy sienten que no tienen un rumbo claro de hacia dónde nos estamos llevando. Por lo tanto, uno de los puntos que se han pedido a los diferentes precandidatos y precandidatas es que tengamos un punto en común, que es cuál es ese norte al que queremos llevar a los ecuatorianos, cuál es ese camino al que queremos establecer esto, y en función de eso tomar las mejores decisiones de quienes nos representarán, entendiendo que esto además tiene que ser un punto de vista no solo de una región, sino completamente incorporando a todas las necesidades que se tiene, tanto a la sierra como a la Amazonía y la costa, para poder entender que la problemática que hoy se tiene que responder tiene que atender justamente ese camino y la gran pregunta, ¿hacia dónde queremos llevar al país? Claro, ahora, en ese camino está la opción de alianzas o piensan que Creo debe ir solo en el 2025. Nosotros hemos venido trabajando y conversando con varias organizaciones políticas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, para que se puedan establecer las alianzas que se requieran para poder consolidar esta propuesta. En eso hemos tenido alianzas que van desde lo micro, es decir, a nivel provincial, para poder establecer justamente quiénes serán los candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional, pero también conversaciones a nivel nacional que nos permitan tener una propuesta sólida. Nosotros no estamos cerrados a ninguna conversación y mucho menos que se establezca de alguna manera que es nuestra visión, sino que se puedan entablar las conversaciones que permitan llegar a acuerdos, que también es lo que hoy el pueblo ecuatoriano espera, pero haciéndole entender a las organizaciones políticas que los acuerdos y los acercamientos también tienen que ser a la ciudadanía, que esta no puede ser solo una visión de las organizaciones políticas, sino que debemos conectar con esas realidades y necesidades que se están teniendo hoy en día para poder dar respuesta, sobre todo ante la ausencia de soluciones a las grandes problemáticas que tienen los ecuatorianos. Juan Fernando, ¿usted cree que fue una decisión acertada de su partido el no haber presentado candidatos en las pasadas elecciones? Uno. Y dos, ¿cree también que fue acertado no haber tomado una posición respecto del cierre de los trabajos en el ITT?
Bueno, para nosotros lo que tiene que ver con las elecciones que fueron anticipadas posterior a la Ujú. convocatoria de la muerte cruzada, justamente tiene que ver con la responsabilidad que teníamos quienes éramos parte del gobierno, sea en el legislativo o en el ejecutivo, y que teníamos que dedicar ese tiempo a trabajar justamente con la gente. Eso nos permitió a nosotros tener un acercamiento real y poder también desde ese espacio poder entender dónde se desconectó necesariamente la visión entre el gobierno y la ciudadanía. Por lo tanto, eso nos permitió a nosotros poder, como quien dice, retroceder filas, analizar dónde estuvieron nuestros aciertos, también dónde estuvieron los errores y en función de eso hoy poder presentarnos ante la ciudadanía con una claridad de dónde tenemos que corregir, dónde tenemos que mejorar, qué tenemos que impulsar de lo que se hizo bueno y en función de ello poder tener una cercanía real a la ciudadanía. Por lo tanto, estratégicamente eso nos permitió que las filas puedan renovarse, puedan entender que vamos a un proceso de reestructuración y es lo que hemos venido haciendo desde el 23 de noviembre del 2023, día que salimos del gobierno nacional, pero que el día siguiente ya estábamos recorriendo justo a la ciudadanía para poder dar justamente una respuesta seria. Por lo tanto, la visión de poder en esos momentos retroceder filas nos permite hoy salir fortalecidos y sobre todo con una estructura renovada que justamente durante esta nueva etapa quiere apostarle a los mejores hombres, mujeres y jóvenes del país. Juan Fernando, ¿cómo evalúa, creo, el desempeño en la presidencia de la República y en general en el gobierno o al gobierno de Daniel Noboa? Bueno, nosotros lo que agradecemos es que se estén continuando con los diferentes programas sociales que se desarrollaron durante los 900 días del presidente Guillermo Lasso y que hoy continúan, porque estamos viendo que la entrega de ambulancias que se está haciendo en cada uno de los cantones del país responde al programa que se inició con el presidente Guillermo Lasso, que la entrega de chalecos y armamento a la policía para poder enfrentar la inseguridad fue parte del programa que se dejó por parte del presidente Guillermo Lasso, de que la graduación de niños que cumplen más de 1000 días sin desnutrición crónica infantil, demuestra que las políticas que se tomaron en ese momento fueron las acertadas, porque al final del día, de no haber ocurrido el proceso de muerte cruzada, nosotros seríamos quienes estaríamos entregando eso. Por lo tanto, el que hoy el gobierno actual continúe con esos programas demuestra que las decisiones que se tomaron en esos aspectos fueron positivas y las indicadas, y que hay otros elementos, como la política exterior que nos permite tener un TLC con China, son elementos que se iniciaron y que se terminaron en este gobierno, pero que eso demuestra justamente que las definiciones no fueron incorrectas. Arquitecto, buen día. Omar Jaén le saludo. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Buen día. Arquitecto, me agrada escuchar el tema que usted dice que hemos hecho desde Creo un análisis sobre lo que fue el gobierno, nos permite ver puntos fuertes y nuestras fallas. Una vez que ya se ha calmado un poco las aguas, ¿cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron los desaciertos durante la gestión de Guillermo Lasso? Bueno, como mencionaba, existieron políticas positivas que permitieron que el día de hoy tengas un gobierno que, más allá de no tener los tiempos de desarrollo, está entregando estos procesos como las viviendas que se hicieron justamente para beneficiar a madres y mujeres cabeza de familia que no tenían acceso a una vivienda y hoy se están entregando. Eso no es que inició hace poco, sino que ya viene del proyecto anterior. Pero los desaciertos que se pudieron haber tenido fue justamente el tema de no conectar y comunicar a la ciudadanía que los procesos que se estaban haciendo eran de corto, mediano o largo plazo y que la falta de comunicación pudo generar un punto de desconexión donde en el entendimiento no se estaba cumpliendo con las expectativas de la ciudadanía. Adicionalmente ahí quizás no quedó claro cuál era la realidad del país que recibíamos y que si bien se estaban tomando decisiones a nivel macroeconómico para estabilizar la economía, eso quizás en el bolsillo de las familias ecuatorianas no encontró una solución y que por eso hay que trabajar de manera directa en soluciones hoy en materia de seguridad y en materia de oportunidades, porque al final lo que hoy necesitamos es que los ecuatorianos entiendan que sí se puede generar procesos que nos permitan tener mejores oportunidades, pero que en las condiciones en las que estamos como país, eso no necesariamente es en el corto o mediano plazo, sino que tiene que haber un impulso mayor. Por lo tanto, la desconexión en ese sentido en la comunicación con la ciudadanía fue un tema que nos jugó un revés y que al final del gobierno se buscó corregir, pero ya el tiempo era corto para poder hacerlo. Le faltó un presidente titoquero como ahora, ¿no?
Bueno, no necesariamente, y eso es importante aclararlo, no solo es temas de comunicación, Claro. también tiene que haber ejecución y acción, porque al final del día el tiempo de la política puede ser que en un teléfono nos diga que las cosas están bien, pero a la hora del hambre es donde nos daremos cuenta de si eso es Eso le realidad. quería decir, porque usted hablaba sobre el tema económico, ¿no? ¿Verdad? Oiga, y en estos momentos, sí, es verdad, los secuestros, los asesinatos, las extorsiones nos tienen muy preocupados, pero la parte económica es algo que viene ahí muy despacio y latente y es grave. La situación realmente económica en estos momentos del país es gravísima. No sé, yo creo que la ciudadanía no lo entiende, ¿no? Desde los apagones que pasamos, pasando por el tema de la producción petrolera que está a la baja, nuevos préstamos, más deuda, incremento de impuestos, no hay reactivación económica, estamos estancados, camino a una recesión. Se necesitan acciones urgentes para, a ver, si el año pasado hablábamos de seguridad y todos los candidatos hablaban de seguridad, yo supongo que ahora lo monotemático de esta nueva campaña será lo económico, porque realmente es gravísima la situación económica. Bueno, la pregunta que hoy se hace la ciudadanía es tras el aumento del IVA y de las decisiones en materia económica que se tomaron, se supone que estas debían responder a un plan que lamentablemente continúa en cenizas y que no avisora hacia dónde nos está llevando. Y que al final del día la ciudadanía siente que se le metió la mano al bolsillo, pero que en materia de seguridad no necesariamente hubo una respuesta. Por lo tanto, ahí tenemos un problema porque la ciudadanía empieza a desconfiar de la institucionalidad y que cada vez que se le diga que hay que poner el hombro para salir adelante, sea realmente un proceso que esté beneficiando a la ciudadanía. Por lo tanto, ahí las respuestas tienen que ser en dos sentidos. Uno, ¿cómo vamos a garantizar en la lucha contra la inseguridad que en corto, mediano y largo plazo veamos resultados? Porque además no podemos decirle a la ciudadanía que esto es una solución inmediata, que alguien tiene una varita mágica y de la noche a la mañana se soluciona. Y lo segundo, que si bien eso es lo que se puede recoger como la necesidad inmediata, porque al final cuando no te sientes seguro hay una inestabilidad social, tienes un segundo problema que es lo que está golpeando realmente en el bolsillo dentro de las familias. Así que a las familias lo que hay que darles es una oportunidad de oportunidades reales y sobre todo cómo vamos a garantizar como Estado que eso se cumpla, porque los programas sociales sin inversión no generan oportunidades y eso implica que la ciudadanía hoy tiene que pensar en si me quedo o me voy del país. Arquitecto, ¿cómo toma usted la candidatura de Henry Cucalón por Construye? Alguien que hasta hace un año era compañero suyo de gabinete. ¿Cómo lo toman? Y a mí, mira, le soy sincero, a mí me sorprendió que no sea él candidato por Creo. Bueno, esa ha sido una decisión personal que tomó el exministro y que en ese sentido nosotros respetamos la voluntad que tiene cada una de las personas que han venido trabajando en función de ello, pero eso no nos detiene a nosotros a seguir trabajando y construyendo en justamente cuál va a ser ese proyecto país que le queremos presentar al país y que en aquellos puntos donde podamos tener los elementos en común, trabajarlos, porque al final del día lo que nosotros buscamos es el bienestar del Ecuador. Las decisiones las pueden tomar las personas, pero las organizaciones políticas tienen que empezar a ser responsables en que desde su militancia surja un proyecto político que le dé respuesta y cara a esas necesidades y a las soluciones que se tienen. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros estamos más enfocados en trabajar, en encontrar justamente esos hombres, mujeres y jóvenes que nos representarán en las 151 curules a la Asamblea Nacional, en los 5 espacios al Parlamento Andino y al binomio. Pero no solo desde un proceso de buscar como que necesitamos encontrar quién llena la papeleta, sino en un punto donde la profesionalización política hoy más que nunca es necesaria y para eso hemos iniciado procesos de formación que hagan entender a quienes quieren participar que debe existir una responsabilidad de cuál es el cargo que se quiere asumir, porque lamentablemente se encuentra muchas veces en el sector público gente que quiere asumir pero que no entiende a dónde se está sentando y eso implica un golpe a la institucionalidad que al final afecta la conexión con la ciudadanía. Por eso nosotros nos encontramos formando actualmente a la gente para poder tener los mejores perfiles. Pero entonces, ¿se puede descartar quizás de tajo, de raíz, que en algún momento haya una unión en el camino electoral entre Creo y Henry Cucalón, o ustedes van a presentar sí o sí candidato?
No necesariamente, nosotros estamos en procesos, como mencionaba anteriormente, de conversaciones con todas las organizaciones políticas, por lo cual eso estará determinado hasta el 30 de agosto, que es cuando fenecen los plazos dentro del Consejo Nacional Electoral para presentar alianzas. Pero como organización política estamos buscando candidatos dentro de nuestras filas de estos espacios. ¿Por qué? Porque también tenemos hombres, mujeres y jóvenes con experiencia que tienen justamente esa intención de servir al pueblo ecuatoriano y entender que desde el espacio público hoy se necesita la mayor cantidad de voluntades que quieran asumir un país complejo, un país difícil, pero que necesita justamente de acciones inmediatas y que no puede caer en un punto, como lamentablemente en algunos casos ha caído, de la improvisación o recién sentarse en la silla y conocer dónde se está sentado. Así que en función de eso nuestra organización seguirá buscando los perfiles, pero también manteniendo los diálogos a nivel local y nacional y con la ciudadanía para tomar las mejores definiciones. Gracias al arquitecto Juan Fernando Flores, el expresidente de Creo. Un abrazo, Juan Fernando, gracias, muy amable. Muchas gracias y siempre a la orden.